6, del 14 al 18. Amén. Lleva por título: somos templo del Dios viviente. Amén. Somos templo. Él mora en nosotros. Mora nuestro Creador en nosotros, hermano. Mora en nosotros. Amén. Razonémoslo en la luz de Cristo. Mora en nosotros nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Mora el reino de Dios ya en nosotros, porque está la presencia de nuestro Padre en nosotros. ¿Ven? Y si está su presencia en nosotros y mora en nosotros, ¿cómo debe estar ese templo? ¿Se tiene que seguir haciendo travesura? No. ¿Ven? Llegamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Concordia quiere decir qué relación, ¿sí? Hay. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos, apartados, dice el Señor, no tocáis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Tomen su asiento. Gloria y honra sean para el Señor Jesucristo, que nuevamente nos está hablando un pasaje muy conocido, un pasaje que es necesario que lo podamos entender, porque esta palabra primeramente viene para mi vida. Amén. Porque Él tiene que hacernos recordar de su palabra, porque su venida está próxima. ¿Y cómo tiene que estar el templo? Amén. Para estar con Él, para ser levantado, para estar allí en el reino de Dios. Amén. O se quiere seguir en este mundo de sufrimiento, de dolor, de destrucción, ¿no? Porque eso va a llevar, ¿cuál va a ser la paga? Los caminos, acuérdense. El lago azul y fuego. Yo ahí no quiero ir. Y sé que el pueblo tampoco quiere ir a ese lugar. Tenemos que estar con Cristo. Hay personas que están con Cristo. Amén. Entonces ya sabemos que Dios nos dice: guarda, hijo mío, presten atención en mi palabra. Presten mucha atención. Que no sea de confusión mi palabra. Porque mi palabra es de libertad. Amén. Somos templo del Dios viviente. ¿Sí? Vive en nosotros. Amén. Vive la palabra en nosotros en su totalidad. Amén. Para llegar a esa totalidad tenemos que seguir perseverando, porque Dios nos va a seguir enseñando. Crecer espiritualmente. Amén. Y aún así, cuando hayamos escudriñado toda su palabra, debemos de volver nuevamente a escudriñarla, para recordar. Amén. Para así alimentarnos. Para perseverar. Porque perseverar con nuestra fuerza no vamos a perseverar. Es imposible. Amén. Porque siempre vamos a encontrar alguna excusa, justificación y cuántas otras cosas más. Por eso Dios nos dice: hijo mío, presten atención a mi palabra y no se confundan. Presten atención y prediquen de la verdad de mi palabra. La verdad de mi palabra, que dice que es más espada. Busque ese pasaje, Manataña, y déle lectura, para que podamos entenderlo. Amén. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 12. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Clarísima la palabra de Dios. Clarísima. Amén. Que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Amén. Es muy clara la palabra de Dios. En estos tiempos, el Espíritu Santo demostraba que a veces hay confusión. Amén. La palabra de Dios es una, no es dividida por parte. La palabra de Dios en su totalidad es para salvación y vida eterna. Son los requisitos que nosotros tenemos que tener para salvación y vida eterna. Y la palabra de Dios nos habla en muchas áreas. Amén. No es mezclar todo en una sola área. Son áreas que Dios nos advierte, pero a su vez es una sola área sólida en la verdad. Amén. La verdad de nuestro Padre, Creador. Si usted presta atención, la palabra en su totalidad nos habla y nos lleva hacia la verdad. La verdad es salvación y vida eterna. El reino de Dios es la verdad. Es la luz, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. En hebreo. Dios nos está llevando a un área ahora un poquito más espiritualmente. Amén. Él nos habló. Voy a llevar. Pero tienen que prestar atención, tienen que sacar su orgullo. Por eso Dios está tratando con su pueblo. Amén. No es con un solo pueblo, una sola iglesia, porque para Cristo no hay denominaciones. Para Cristo hay una sola iglesia a término mundial, y la que está perseverando en la verdad de su palabra, y lo que se está predicando de su verdad, de lo que está escrito en su palabra. Es una sola la iglesia. No hay iglesias tomándonos en base a las denominaciones. Este es Templo de los Altos, Iglesia de Jesucristo y así cuantos otros nombres. Para Dios es una sola iglesia. La obediencia para Dios es una sola. La doctrina para Dios es una sola. Amén. Que Dios en su palabra permita que según conforme sea administrada, pero la verdad de su palabra, Dios lo acepta, sí, pero la verdad de su palabra. Amén. Por eso prestemos atención de que no seamos confundidos ni seamos torpes con la palabra. Sí, y tropecemos con la palabra porque la palabra de Dios es sencilla, humilde, no es orgullosa, no es vanidosa, no es celosa, no es de competencia. Amén. La palabra de Dios es para salvación, vida eterna, para amor, para estar con Cristo, para hacernos entender cuál es nuestro manual de vida del día a día. Por eso la palabra dice, no estés afanoso el día de mañana. Amén. Aquí en el versículo 14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. ¿A qué se refiere? Creo que esto se ha predicado ya muchas veces. Porque muchos dirán, hoy no me puedo juntar con nadie. No me puedo ni siquiera juntar con nadie. Para Dios que lo dice acá claramente, no seamos cómplices de pecados de los incrédulos. No prestemos oído a sus perversidades, a sus inmundicias, a sus herejías, a sus borracheras, a sus historias, fábulas de mentira, de engaño, contando fábulas como que hoy traicionó el esposo a aquella mujer, y fábula de destrucción, de murmuración, de chisme, de mentira. No tenemos que estar en esa área nosotros. Amén. Si no, no tendríamos que estar aquí, porque no podríamos ni siquiera ir a comprar ni hacer nada. ¿Sí o no? Amén. Y Dios nos habla también en su palabra que aquellos que conocen de Cristo y se volvieron atrás, es severo lo que dice la palabra de Dios. Es dura, ¿no? Pero es la verdad de su palabra, es lo que está escrito. Con eso ni siquiera compactar nada. Amén. Lo dice su palabra. ¿Lo encontró, hermana Tania? ¿Pasaje bíblico? ¿No nos habla de ese tema? ¿Hermano Mateo? Ni siquiera juntarse. Amén. Aquellos que se vuelven hacia atrás. Y nos habla así Pablo.
¿Qué pasaje? Hermano Mateo. Segunda de Pedro. A ver, léalo, a ver. En el nombre del Señor Jesucristo, segunda de Pedro 2, 21. Léalo, Amén. léalo. En el nombre del Señor Jesucristo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Después nos habla Pablo allí del matrimonio. Dice en Corintios 5, nos habla del matrimonio. Corintios 7, que ahí nos habla una parte también, lo que está en el versículo 9. ¿Ven? ¿Se lo han encontrado? Corintios 7, 9. A ver, hermano Mateo. Aquí se lo pide. Está ahora el máximo. Amén. Hay un pasaje que dice que aquellos, amén, que nosotros para allá vamos a ir a comprar, ¿nos mató hermano? Sí. Dele. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Amén. Clarísima la palabra de Dios. Clarísima. Amén. Allí en el versículo 15 de 2 Corintios 6, 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Somos templos de Dios. Mora en nosotros, Señor Jesucristo. ¿Podríamos andar constantemente en desobediencia y pecar deliberadamente contra nosotros quisiéramos? No. Porque ya Cristo mora en nosotros. Amén. ¿Y sabe qué hermano le preguntaba a Dios? Le preguntaba, este tipo le preguntaba a Dios. Cuando se erra, es porque se peca deliberadamente. Amén. Se está desobedeciendo con conocimiento. ¿Sí o no? ¿Sí? Se desobedece con conocimiento. ¿Por qué? Vamos a esta parte. Porque se sigue murmurando. ¿Qué no dice la palabra de Dios con la murmuración? No tiene que estar. ¿Qué no dice la palabra de Dios la mentira? ¿Mentira chiquita o grande? No tiene que ver. Amén. ¿Qué nos dice de ser cómplice de pecado ajeno? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de tapar falta y conducta desagradable ante la presencia de Dios? ¿Y tapar qué es? ¿Agradable ante los ojos de Dios? No. Está en su palabra, hermano. Está en su palabra. Entonces lo sabe, pero lo sigue haciendo. Y sabe que muchas veces las personas se confunden y dicen, no, pero estoy con Cristo, Dios está conmigo. No, no está Dios conmigo, esa persona. Audiencia, la verdad es su palabra. Dios no puede estar en ese lugar donde haya mentira, murmuración, engaño, destrucción, perversidades, avaricia, codicia. Amén. Entonces, muchos
de nuestras situaciones muchas veces es porque se peca deliberadamente. Evalúese, audiencia, evalúese, amén, hagamos una evaluación nosotros en el tiempo, hacia atrás, un poquito hacia atrás. Todas las veces que nos ha acontecido ciertas situaciones, meditemos si no hemos pecado deliberadamente con conocimiento. Amén. Después de ciertas situaciones, que también por algo, por un descuido, que acontece, ciertas cosas que no lo teníamos previsto. Pero ¿qué pasa ahí? Y ahí nosotros hacemos la mezcla, ¿sí? Porque si nosotros oramos a la mañana, decimos, Señor Jesús, pido tu presencia en este día, te doy gracias por un día más. Este día tú me vas a cubrir, te la mullida la cabeza a la planta de los pies, ningún espíritu inmundo, ni potestad, ni principado, nada tocará mi mente, mi corazón, mi ser, mi cuerpo, mi ropa, mi caminar, donde vaya, donde transite. Protección en su totalidad, Señor Jesucristo. Salvo en este día, como dice tu palabra, este día lo tomo de bendición, con tu protección y cobertura. De la salida de mi hogar y a la llegada de mi hogar, y todo trámite o todo lo que tenga que hacer, donde vaya, tu cobertura va a estar. ¿Ven? Y salimos, ¿sí? Vamos a salir con fe. ¿Por qué, hermano? Porque ya en el aire se mueve, audiencia, ya en el aire se mueven las potestades, las fuerzas del mal. ¿Amén? O sea que donde vayamos está la perversidad, está la codicia, la avaricia, la tentación, está constantemente. ¿Amén? Y miren que le preguntaba a la persona, ¿qué pasa? Cuando una persona en Cristo ve así y dice, y si mira así, dice, y la agarra como un golpe, ¿no? Como un shock, automáticamente su fe fluyó, se fue. Porque si el Hijo de Dios, nosotros oramos, hicimos una oración precisa, salimos, ¿por qué me voy a poner mal? Si salí con la cobertura de Cristo y tengo fe que Dios me va a proteger, me va a guardar, y que Dios es la causa de todo. Y que si muchas veces me acontece algo, es porque Dios lo permitió para aprender algo, para sacar la esencia en torno y con todo. No sé si no te has prestado atención. Amén. Y constantemente andamos en ese caminar de duda, de flaqueza, y ahí es donde vienen las consecuencias. Amén. Entonces tenemos que tener fe, oración precisa. Amén. Donde vayamos, donde estemos. Nosotros donde vayamos sabemos que si tenemos que hacer ciertas compras, vamos a comprar. Amén. Con la protección y cobertura de Dios. Si pasamos a un hogar, se va a pasar en algo de Cristo. Y si hay algo que no es de Cristo, ¿qué hacemos? No vamos a entrar en contienda, no nos vamos a enojar y salimos de ese lugar en paz. Amén. Pero no tenemos que llegar a eso constantemente, a ese shock, a ese como, uy, no. Ya cuando hacemos ese gesto, el que no se duerme, falta de fe. Acá le voy a mandar 5 flechazos y se ha reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener fe. Fe. Que si somos hijos de Dios, caminamos en la luz, nos apartamos del mal, no somos cómplices de cosas que sabemos que están mal. Y cuando nos piden una opinión, con la verdad. Y tenemos que decir, estás equivocado. No, pero ¿cómo me vas a decir eso? A mí no me digas eso, ¿cómo? Se te está juzgando. No. Me estás preguntando una opinión y te estoy dando la luz en la verdad. Te vas a equivocar. No estás pensando más allá, estás pensando en tu propio pensamiento, pero no estás pensando en tu familia, en tus hijos, en tus hijas. No, ya con vos no se puede hablar. Muchas veces las mamás me han aconsejado así. Y están no teniendo a Cristo. Pero han habido esos consejos.
Y si está en Cristo, ¿qué más son en Cristo? La mamá no puede tapar ningún pecado. O papá, hija, no, hijo, no. En amor de Cristo estás haciendo las cosas mal. ¿Te parece ahora lo que estás haciendo bien? ¿Y le va a doler? Sí, le va a doler, pero le tiene que doler para que reaccione, para que medite. Se va a enojar 3 o 4 días. La mamá y papá, eso es lo que pasa. Que mamá y papá, cuando los hijos se enojan, se ponen tantas cargas en su corazón, en sus pensamientos, que andan mal como pollito mojado. No. Si mamá sabe que en el amor de nuestro Padre, Cristo, le habló la verdad y se enojó, amén, Padre. Ya va a venir 4 o 5 días y sé lo que tú me has hecho llegar, que le diga, así va a ser. Va a venir con las garitas, la puchoradita, ahí va a venir. No, va a decir, hola, hola papá, ¿cómo andas papá? Amén, pero como papá tampoco le vamos a dar enseguida un latigazo, ¿no? ¿Ya? Y con amor se le va a decir nuevamente, te has equivocado. Entonces no se va a afligir mamá y papá. Lo que pasa, de esa manera se aflige. Medítelo, hermano, medítelo allí, audiencia. Amén. Que Dios nos ayude. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué somos nosotros de Dios? Somos su pueblo. Amén. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? El tesoro más preciado, más precioso, más hermoso de todo. Tenemos como el pasaporte, el pasaje para vivir en paz, en amor, benignidad, templanza, en fe, en verdad. Ese pasaporte, ¿no? Qué hermoso, qué lindo. Somos hijos de Dios. Pero para eso tenemos que nosotros dar en paz y andar en la verdad, obedecer su palabra, ser hacedor de su palabra, oidor y hacedor. Miren qué sencillo. Empecemos a razonarlo en esa área, pueblo, audiencia. Empecemos así a caminar día a día en la obediencia de Cristo. Amén. Si somos prudentes, hasta nuestras finanzas, somos prudentes en muchas áreas, con la ayuda del Espíritu Santo, no podemos estar en aflicción constantemente. Y si hay prueba, ¿acaso Dios no nos dice que solamente en tiempos buenos van a estar gozosos y felices? ¿Y en tiempos malos, que no van a estar felices ni gozosos? Gócense, tenemos que estar gozosos. Porque sabemos que somos hijos de Dios y que no nos va a desamparar. Él no nos va a desamparar, hermano, no nos va a desamparar. Pero seamos obedientes a Él. Pueblo, iglesia, audiencia. Al Señor Jesucristo, esta carne materia que está aquí al frente, también tiene que obedecer de la presencia de nuestro Padre, de su palabra, porque la salvación es personal. No le puedo dar la salvación, no se la puedo dar, no, ni usted a mí. Cristo Jesús nos da la salvación. Y muchas veces le hablamos al Señor Jesucristo en tercera persona. ¿No sé si usted ha prestado atención? ¿Ha prestado atención? Padre, tú que moras en mi vida, soy tu templo, tú estás morando en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Presta atención que muchas veces me ha pasado, y lo he meditado en mi vida, y si te lo dice, lo empieza a meditar, que muchas veces le hemos hablado en tercera persona. Y acá dice que somos templo del Dios viviente. Amén. O sea que Él ya está en nosotros. Amén. Por eso tenemos que meditar. Mira las cositas pequeñas. Quizás algún hermano o hermana ha meditado, quizás la audiencia, en esa área. Tú, Padre, que estás allí, me dice, Padre eterno, tú que estás en mi vida, en mi corazón. Porque tu palabra dice que tu palabra, tu presencia está en mi corazón, en mi templo, en este cuerpo, en este ser. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Haz salvo. Lo dejo en tu mano porque sé que tú me vas a ayudar. Así como tu pueblo, Leví, reparaba tu templo, repárame, Dios mío, ayúdame. Tú que moras en mi vida. No, muchas veces nos dijimos hacia como que está fuera de nosotros. ¿Lo ha meditado usted? Mi persona lo he meditado. No ha sido, hermano, hace tiempo atrás, esto lo he meditado así ahora, que el Espíritu Santo va a mostrarlo. Por eso es importante de hablar con Él, es hablar con Dios. Amén.
Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No seamos cómplices de las perversidades de los incrédulos, de sus perversidades, de sus cosas que cuentan, que se han pasado. Y todo lo cuentan como si fueran fábulas, ideas que no causan nada. Nosotros sabemos, como en Cristo Jesús, el daño y la destrucción que hay, porque todas esas cosas malas se pegan, hermano, se traspasan. Toda perversidad. Nosotros seamos en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que tengamos que estar encerrados, pero seamos prudentes. Y todo lo que salga por nuestra boca sea la verdad. Todos vamos a dar cuenta ante el Señor Jesucristo. Usted se imagina que venga para acá usted, que siéntese a ver, dé cuenta del vecino. Ah, no, vecino será. Uy, no, engañó a su mujer 2 o 3 veces. Andaba en los cabarets, andaba allá en los bares. ¿Cuántas otras cosas más? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? No, yo estoy bien. De su presencia, no, yo estoy re bien. Ah, está muy bien usted, a ver. A ver, Malají, abra el libro. ¡Ja! Ya. Chismoso, murmurador, mentiroso, juzgador. ¿Sabe qué, hermano? Muchas veces esto me lo ha hecho sentir el Espíritu Santo. Muchas veces yo no vine de la cuna del Evangelio. Vine de una parte, ¿cómo decirlo? Oscura, pero por misericordia Dios siempre me ha cuidado. Y me ha sacado de ese lugar. Tampoco pensaba hoy por hoy servirle a Cristo. El pensamiento era jugar al fútbol. 70, 80 años jugando al fútbol. Ese era mi pensamiento, ¿no? Idolatría. ¿Sí? Pero Dios ya tenía un propósito. Y tiene un propósito en la vida de cada uno que estamos aquí presentes. Pero sí vamos a encontrar con personas que van a decir, no, pero este era, mirá, vos ahora se la viene así. Este era así como tomar la esquina, cuántas otras cosas más, y esto y aquello. ¿Qué estaría haciendo esa persona? Juzgando, sentenciando. Bien, esa parte, bien. Ahora, ¿qué es lo que fue lo que hice yo en mi vida? ¿Hice las cosas correctamente en el transcurso de toda mi vida? Y no. Hubieron pecados y hubieron faltas, hubieron debilidades. Pero lo primero que se ve es lo que está al frente. Y aún, hermano, esto pasa en muchas iglesias, en muchísimas iglesias. No tiene que estar allí audiencia, pasa esto. ¿Sí? Ah, ahora viene así que si se anduvo cuánto este tipo, cuánto estuvo tomando, borracho, por ahí. Pero fue Cristo el que nos saca de eso y el que elige a sus administradores. Desde antes del vientre de nuestra madre ya Él nos conoce. Entonces, y muchas veces decimos, estoy bien con Cristo. No, yo estoy recontra bien. Ay, cuando digo, pero vos ya estás murmurando, ya estás juzgando. Ay. Entonces, por eso, hermano, nosotros perseveremos en Cristo, en su palabra, en lo que Dios nos habla. Él mora en nosotros. Amén. Apartémonos de todo eso. Amén. Nuestros hijos tienen que respetar nuestro hogar. Mi hijo de corazón viene a mi casa junto a mi esposa y viene con insulto y enojo. Vaya, Señor. Vaya. Cuando usted esté bien, venga a ver. Pero así no. O si dice, viene con reproche, con enojo, con esto que acá, no deje. Vaya y venga. Cuando venga, ahora venga en paz. Vamos a hablar. Porque lo que primero pasa, hermano, de audiencia, es que como papá protector los vamos a proteger y ya nos vamos a meter en su conversación. ¿Sí? Y cuando papá me le aclara, mi hogar es en Cristo Jesús. Amén.
No hablaba ayer la palabra de ayer en la radio, el hijo pródigo. Le faltó el respeto. Sí, le faltó el respeto. Amén. Si nosotros no hacemos correctamente lo que Dios nos enseña, no le faltamos respeto a nuestros hijos. Le faltamos respeto primeramente a quién? A Cristo. Entonces va a haber un orden. Palabras fuertes, sí, hermanos, palabras fuertes. Pero es palabra de verdad que va a edificar. Va a edificar. Amén. Siempre me acuerdo de la abuela, la pastora. ¿Cuántas cosas habrán pasado a su vida y ella lo sabía? Y yo, ella clamaba por sus hijos, por los nietos, las nietas. Y ella veía toda perversidad y todas cosas que no eran correctas. Y oraba y aclamaba. Y muchas veces, quizás para no entrar en contienda, cerraba su puerta de su habitación, le buscaba de Cristo, escudriñaba su palabra. Amén. Pero Dios escuchó. Amén. Amén. Y toda la familia ya sabe de Cristo. Amén. Ahora queda en cada persona, en cada voluntad que lo quiera aceptar, que quiera estar con Cristo, que quiera cambiar, que quiera dejar las cosas perversas, de engaño, mentira, discusión. Como así también creo que hay una audiencia de muchas situaciones, el acontecimiento de estas situaciones han pasado. Pero Dios nos da respuesta a eso. No se preocupen, mamá, papá. No se pongan las caras de sus hijos si están grandes y ellos están haciendo cosas. No, usted respete su hogar. Porque ellos van a decir, cuando van a decir, no, voy a mamá, papá. Hijo, cuando vayamos donde los abuelos se portan bien. ¿Sí? Ya los llevan aconsejaditos. Porque saben que el hogar es de respeto. Y no se ponga mal ni se ponga triste, no, porque esa es la manera también de que ellos también puedan darse cuenta del respeto y donde Dios va a orar. Porque cuando Dios ora, cuando nosotros estamos en obediencia, ¿usted ha prestado atención a eso también? Si nosotros nos ponemos en obediencia en Cristo, salimos a esa puerta y somos hacedores de su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, toda petición de la familia, de hijo o de hija, Dios a su tiempo se va a entregar. Y no nos pongamos carga, como dice, no se ponga carga. Se enojó mi hijo, mi hija, déjelo. Quiere estar 6 meses, 7 meses, déjelo. En la oración no se lo recuerda para el Eterno, acuérdate de mí. Está en tu mano. Acuérdate de mi hijo, está en tu mano. Va a pasar un año. Tenías razón, mamá. Tenías razón, papá. Ayúdame. Quiero ir a la iglesia. Quiero conocer a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Veo que muchas veces nosotros nos ponemos tantas cargas, los papás, mamá, y es tan sencillo dejarlo. Hay que dejarlo. Sí, dejarlo. Porque si también uno está constantemente atrás de ellos, ¿qué van a hacer ellos? Y van a encontrar también la compra. Que Dios les ayude. Que Dios bendiga a las hermanas que han llegado. Amén. Bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver nuevamente el 17. Salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, acá hay algo muy importante que nos habla allí, Mateo 6:50. Para que Él nos reciba como hijos y hijas. Vamos a dar lectura de vuelta, ¿sí? Para que lo podamos entender. Por lo cual, salid de medio de ellos, apartado, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ven? Bien. Él mora en nosotros, ¿sí?
Él ya sabemos que está en nosotros. Amén. Tenemos que orar, Padre, tú que moras en mi vida. Él dice, ayúdame. Soy tu templo, perdóname. Amén. Ayúdame. Fortaléceme, levántame. Pero también tenemos que apartarnos del mundo. Amén. No prestarnos a conversaciones que no son correctas, conversaciones de perversidad o cosas que no edifican. Nos levantamos de ese lugar y nos vamos en paz siempre, ¿sí? En paz. Y si estamos en nuestro hogar, respeto. Sí. Amén. Amén. Respeto. No, acá no vengas con ninguna mala palabra. Si me venís a ver, vamos a compartir un tecito, compartamos un té en paz. Compartamos un pedacito de pan en paz. Amén. Gloria a Dios. Veo que tenemos. Dios nos ha dado todas las herramientas, hermano. Está en su palabra. Está en su palabra. Amén. Tenemos que nosotros orar al Espíritu Santo para que nos vaya guiando. Amén. Y no echarnos culpa de nada, porque muchas veces no, pero si pasa algo, si llega. Miren hermano hasta dónde llega, porque dice, no, pues si parte, pero yo tengo que ir a verlo. No sé. Señor Jesucristo, tú moras en mi vida. Amén. Te conoce, te aceptó como Señor Salvador, fue bautizado, bautizada, casado. Si es tu voluntad, tú preparas todo para que se haga tu voluntad. Que no sea ni carne ni esfuerzo. Ahora, si los sentimientos del ser humano, porque también esa es otra parte, hermano. Tenemos papá y mamá, tenemos esos sentimientos, ¿no? Por mamá, papá, físico, ¿sí? Físico. Ahí ya está el corazón dispuesto de querer hacerlo, ¿sí? Amén. No es esperar la voluntad de Cristo, porque ya el corazón está dispuesto, Amén. ¿sí? Y si lo llega a presentar ante Cristo a Jesús, que me ha pasado un tiempo, para poder hablar con mi madre, mi padre, cuando pasa de esa manera así, se torna más aflictivo en el corazón. Por más que se esté tranquilo, se siente algo, hay algo ahí. No es grande, pero está ahí. Si es así, hermano, si es por los sentimientos de la carne y materia, no mezclando con lo espiritual, con nuestro Padre, vaya y hágalo, si Dios no lo impide. Vaya, hágalo, no lo impide Dios. Pero si lo dejamos en mano de Cristo, no lo juntemos, ¿sí? Audiencia, ¿sí? ¿Está entendiendo? Porque se va a tornar constantemente en una aflicción. Si es como mamá, papá, quiero con mi sentimiento, quiero ir a verlo, bueno, vaya, si Dios no se lo va a impedir. Pero si hay consecuencias. Amén. Sí. Sí. Hasta esa parte. La palabra de Dios es clara. Es muy clara. Y me dice, pero ¿cómo puede ser si yo fui a ver a mi madre? O mi padre, fui a ver a mi padre, no, pero viste cómo estaba mi padre, estaba así tan mal, me dio una cosa acá, algo así. Y después hasta la otra parte, no, mi padre no come más, así igual, no, me encanta, así igual, no. Nos vamos a encontrar con esas áreas también. Por eso, hermano, y esto también lo he hablado con una hermana, tenemos que empezar a acomodar las cosas, ¿sí? Para ir entendiendo. No hagamos así todos juntos. No salgan sagrados. Acomodemos. Acuérdense que hay un mueblecito donde están todos los libros, ¿no? Los libros están ordenados 1, 2, 3, 4, 5. Después viene de otra serie y así están todos ordenaditos, ¿no? Cuando nosotros empecemos a ser ordenados en esa área, nuestro hogar, ¿por dónde se empieza típicamente casi siempre? Por la cocina. A limpiar. Bueno, y ahí después, bueno, cada hogar tiene su orden. Después ir a la habitación, después, bueno, limpiar, bueno, y así. Pero ya hay un orden.
Entonces, en esa área seamos ordenados. Amén. Que Dios nos ayude. Acordémonos, somos templo del Dios viviente, Padre eterno, Señor Jesucristo, tú que moras en mi vida, soy tu templo. Amén. Ayúdame en esta área. Amén. Amén. Perdóname si he pecado, perdóname, Padre eterno. Porque he pecado quizás deliberadamente, sabiendo. Ayúdame. Amén. Amén. Que Dios bendiga al pueblo, a la audiencia. Amén. Una palabra muy sencilla, hermano. En la palabra de Dios hay tantas cosas preciosas. Aún hay más todavía, ¿no? Hay más profundidad porque le preguntaba al Espíritu Santo y dice, aún hay más en mi palabra, hijo. Aún hay más, pero tranqui, ya estás ahí, juzgando cada vez más espiritualmente. El pueblo también. Amén. Amén. Y hagamos una evaluación. Si hay orgullo en nuestro corazón. Hay humildad en nuestro corazón. Me estaría fijando más las cosas que están adelante y las que veo y no me estoy fijando en mi vida espiritual. ¿Cómo estoy ante tu presencia, Padre Eterno, si tú estás morando en mi vida? Ya no puedo engañar, no te puedo decir mentiras porque ya lo sabes. O sea, muchas veces nosotros miramos hacia arriba, sí tenemos que mirar hacia arriba porque la palabra dice que allí está la sabiduría de lo alto, la correcta, la salvación que Dios llama, pero Dios mora en nosotros. No nos olvidemos de eso. Él mora en nosotros. Amén. Amén. Muchas veces nosotros se nos olvida eso. Por estar afanosos, muchas veces muchas cosas nos olvidamos de que ya Dios está en nosotros y cuando vamos a orar, le hacemos todo hacia arriba cuando Él está en nosotros. Está en nosotros. Padre eterno, tu reino está allá arriba, pero tu presencia, tú estás en mí. Acuérdense que Dios puede estar en todas partes. Es todo poder. ¿Y qué más me falta, pastora? Es eterno. Presente y omnipotente. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de meditación. Una predicación. Que Dios nos ayude. Bien.